Buenas tardes amigos, ya los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a escuchar palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con Dios, sus familias y que estén bendecidos de parte de Dios, que es lo más importante. Y si no, te insto a buscar de Dios, porque en Él tenemos la seguridad y la certeza en que en nuestra vida Él será con nosotros y obrará conforme a su voluntad en medio de su pueblo. Ya te quisiera invitar a buscar la palabra de Dios que se encuentra hoy en el libro de Hebreos. Vamos a leer el capítulo 1. Hebreos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tiene un título: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de esta pequeña porción de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es vida y también es lumbrera en nuestro caminar, y lo más importante, que la palabra de Dios nos enseña y nos guía siempre a Jesucristo. La palabra de Dios tiene una cualidad muy importante, que siempre nos va a guiar a Jesús y a su justicia. Y esa palabra es aquella que nos va a restaurar, nos va a salvar, edificar, y así también va a ser con nosotros todos los tiempos, porque esta palabra no tiene tiempos. Como aquí bien leíamos, decía el primer versículo: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Aquí se refiere Dios al Antiguo Testamento, que en esos tiempos el Dios Padre daba testimonio también de Jesucristo a través de los profetas. Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios y fue escrita por sus profetas. Por lo tanto, Dios bendiga cada vida, cada alma que se entrega en las manos de Dios y confía en Él por sobre todas las cosas. El Génesis en adelante, toda la palabra da testimonio de Jesucristo. Antiguamente, el Padre daba testimonio a través de los profetas, que en el Antiguo Testamento, pero luego en el Nuevo Testamento, Jesús dio testimonio de sí mismo y Él daba testimonio del Padre. Así que toda la palabra de Dios, toda la Biblia está inspirada en Jesucristo, en su justicia y en la salvación que Él tenía preparada para toda la humanidad. La cualidad de esta palabra, que fue escrita para hebreos, que fue escrita y fue enviada para los judíos que creían en Jesucristo en esos tiempos. Así que es una palabra muy importante, de mucha relevancia para nosotros, ya que recordemos que los judíos en esos tiempos también tenían muchos problemas, ya que también tenían el Antiguo Testamento y sus mandamientos y estatutos y su forma de creer en la palabra de Dios. Por lo tanto, la lucha que ellos tenían también era muy importante en la fe. Y es por eso que aquí el escritor
de esta palabra de Hebreos se encargó y se preocupó de afianzar la fe en Jesús a estos judíos que creían en Jesucristo. Esa es la relevancia y esa es la importancia, y así también como era relevante para él en esos tiempos afirmar la fe en Jesucristo y que creyeran correctamente en él, así también es importante para nosotros en estos tiempos que creamos correctamente en Jesucristo para que recibamos la misma salvación que recibieron nuestros antecesores. Por eso que la palabra de Dios es guía para todos. Dios jamás se ha negado a sí mismo y la salvación desde el comienzo de la creación hasta el fin de los tiempos va a ser siempre la misma. Dios jamás ha cambiado sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos y nunca cambió la forma de salvar a la humanidad. Aún el propio Adán y Eva recibieron remisión de pecados de la misma manera en la cual Dios nos ofrece a nosotros la salvación a través de Jesucristo. Por eso que en la palabra de Dios no hay errores, simplemente hay falta de entendimiento por parte de nosotros. Entendimiento, entender y conocer a Dios. Como está escrito en la palabra, si algo debemos de jactarnos quizás es de entender y conocer a Dios, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Él quiere qué cosa, misericordia, juicio y justicia. Y que esas cosas la hagamos. Pero no justicia ni juicio como el hombre la haría, sino como Dios la tenía preparada desde el comienzo de los tiempos para salvarnos a nosotros, la humanidad, del pecado. Y esa es la importancia de la palabra hacia los hebreos. Esta palabra que fue escrita para esos judíos que creían en Jesucristo. Por eso Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas. Génesis habló de la creación y a través de la misma creación Dios daba testimonio de Jesús cuando dijo que la tierra estaba desordenada y vacía y puso al Espíritu sobre la faz de las aguas, se movía, y luego Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Sabemos que la luz del mundo es Jesucristo. Por eso que desde el comienzo de los tiempos que el Padre le daba testimonio de su Hijo, que Él lo iba a enviar a este mundo, a esta tierra de oscuridad, para salvar lo que se había perdido, a lo más vil pecador, a aquellos que querían aceptar a Jesús en su corazón. Génesis, además de hablar de la creación de Dios y hablar de la descendencia de Abraham y de Jacob, de sus 12 hijos, así también daba testimonio de Jesucristo. Luego a través del Éxodo hablaba de la esclavitud del pueblo de Israel y así también de su salida de Egipto hacia la tierra de Canaán. Y aún en esas palabras también Dios Padre daba testimonio de Jesucristo. Levítico hablaba sobre los sacrificios, ley de remisión de pecados. Dios Padre daba testimonio de cómo Él nos iba a salvar y también daba testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, Dios Padre desde el comienzo de la creación es que siempre comenzó a dar testimonio que iba a enviar a Jesús a este mundo. Y como está escrita la primera profecía, nos dice en Génesis que Él pondría enemistad entre la simiente y la simiente del hombre. Que el hombre le iba a pisar le iba a clavar el cascañar, y más el Hijo de Dios le iba a pesar la cabeza. Esa es la profecía en que Él prometió enviar a su único hijo a través de María. Y María, porque creyó en la palabra de Dios, esa palabra se hizo vida en ella. Todo realmente debíamos de aprender de María.
porque así como ella creyó en la palabra de Dios, la que se le habló, la creyó en su corazón, y porque creyó, esa palabra se hizo vida en ella. Así también en estos tiempos, si tú crees en la palabra de Dios, como dice las Escrituras, esa palabra se va a hacer vida en ti y va a venir el Espíritu Santo a morar en tu corazón. Así como María recibió el Espíritu Santo y obró en su vientre para que naciera Dios en este mundo, Jesucristo, así también en estos tiempos a través de la palabra de Dios podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo para que nazca Jesús en nuestros corazones. Eso es lo que hizo, ese es el ejemplo que nos da María, mujer esplendorosa, que aún ella al ver que salió ese niño pequeño de su vientre y al mirarlo con ojos carnales, la cuidaba como madre, pero cuando ella lo miraba con ojos espirituales estaba viendo al Salvador, al que fue primero que ella, al que la creó. Y ella, aún así, al parir a Jesucristo, ella tenía que creer en él, que él era el Mesías, el Salvador. Gran fe tuvo esa mujer. Y así también todos los profetas creyeron en Dios, en las palabras de Dios, en las profecías que Dios les prometió, que él iba a enviar a su hijo a salvar a los pecadores. Todos los profetas los creyeron. Y porque ellos los creyeron, esa palabra se esparció y fue estampada aquí en el Antiguo Testamento. Hombres de fe, hombres que confían en la palabra de Dios y creyeron en Dios. Así también en estos tiempos nosotros necesitamos confiar en la palabra de Dios y creer en Él. Dios habiendo hablado muchas veces habló Dios en el Antiguo Testamento que iba a enviar a su Hijo y de qué forma nos iba a salvar. Y de muchas maneras en otros tiempos los padres por los profetas. En otros tiempos y en estos tiempos, ahora, ¿quién habla? Ciertamente el Padre desde el comienzo de los tiempos, ya antes que nos creara, siempre tuvo en su corazón la intención de salvarnos. Dios nos dio libre albedrío para escoger en qué creer, cómo vivir, cómo caminar en esta vida. Pero hay algo innegable en este mundo y en todo lo que hay. El que Él nos creó a todos, creyentes, no creyentes. A todos Él nos creó. Él puso soplo de vida en medio de nosotros. Y así como Dios primeramente creó la vida espiritual y luego creó esta vida material, en la vida espiritual aún los propios ángeles tenían libre albedrío. Así Dios los creó. Y es por eso que un ángel precioso se llamado Lucifer se levantó en contra de Dios por tener libre albedrío, la libre decisión. A pesar que Dios los pudo haber creado sin libre albedrío, pero aún Él decidió hacerlo así, de poder escoger, que nosotros podamos escoger en qué creer y cómo creer. Pero Dios a través de esta palabra y de toda la Biblia nos enseña una salvación, un solo evangelio, un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. Uno solo. Y a través de ella las almas que encuentren esa salvación y la crean van a ser salvos. Y eso toda la humanidad lo sabe. Los que creemos en Jesucristo, los que creemos en Dios. Y el creer no basta tan solo invocar el nombre de Jesús.
Porque hay muchas personas en el mundo que creen en Jesús, pero no creen conforme a la Escritura. Aún hoy en estos tiempos hay muchos, dicen ser cristianos y se congregan. No importa la religión, no importa la denominación. Pero no conocen a Jesucristo. Es distinto decir yo creo que conocer a Jesús. Es muy distinto. Conocer a Jesucristo y conocer su divinidad, conocer su justicia, conocer su salvación. Eso se llama creer en Él y conocerle y entenderle. Pero hay personas que dicen creer en Jesús y no saben y no entienden justicia, no entienden la justicia que Jesús hizo aquí para salvarnos a nosotros. No conocen el Evangelio, simplemente conocen a Jesús. Eso no es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Lo que está escrito es que el que no naciere de agua y espíritu no entrará en el reino de Dios. Que así también es que no creyere en Jesús, que es el consumador de la fe, no puede entrar en el reino de Dios. Uno no puede creer de cualquier forma y de cualquier manera en Jesucristo o en Dios. Uno no puede creer como uno quiera creer o como uno se le plazca creer. No es a nuestra conveniencia, no es conforme a nuestros pensamientos, no es conforme a como nosotros queramos. Es como a Dios lo dejó ya escrito y estipulado. Sabemos que la Biblia está escrita en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y en un testamento está escrita la voluntad de una persona que es irrevocable. Aquí en la Biblia está escrita la voluntad de Dios, que es irrevocable. Y el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es la ofrenda que Abel y Caín fueron a rendir. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. ¿Y por qué aceptó la de Abel? Porque esa fue la enseñanza que mismo Dios le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén cuando los vistió con piel de animal. Donde le dijo que la paga del pecado es la muerte. Y el mismo Dios sacrificó un animal y de ese animal muerto sacó sus pieles y le hizo trajes de pieles a Adán y a Eva. Esa fue la remisión de pecados que Adán y Eva recibieron en el huerto del Edén. Y esa fue la justicia de Dios que fue revelada desde el comienzo de los tiempos. La voluntad de Dios, que el que tenga pecado tiene que dar una vida y su sangre. Y es por eso que desde el comienzo de la creación es que Dios aceptó ofrendas de sacrificios para que el pueblo o las personas que la ofrecían pudieran recibir remisión de pecados. Así Dios demuestra su amor, su misericordia para la humanidad. Ahora, más claramente, Él lo enseña en el tiempo de Moisés, cuando llama a Moisés y le da la descripción del tabernáculo y detalle por detalle le hizo construir. Asignó cargos para servicio dentro del lugar santo y santísimo que fueron los levitas. Escogió sumos sacerdotes para que pudieran ellos representar al pueblo de Israel cuando fuera a ofrecer sacrificios delante de él. Le dio la función de sacerdotes a este pueblo de levita para que tuviera día tras día ministrando al pueblo de Israel, porque día tras día iban a ofrecer sacrificios. Por eso toda la Biblia daba testimonio de Jesús. Y como está escrito, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado
por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo hizo los cielos y la tierra, el universo, todo lo creado. Él es el dueño de todas las cosas. Y Él es nuestro Salvador que vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Y esa es la importancia que debemos de conocer a Jesús detenidamente. Por eso que el escritor, inspirado por Dios, trató de enseñarle claramente a los judíos que creían en Jesús para que afirmaran su fe y su confianza y creyeran correctamente en la palabra de Dios. Dios levanta hombres inspirados en el Espíritu Santo, enseñados por Dios mismo para hacer esta obra de esparcir el Evangelio, de ir y predicar las nuevas buenas de salvación. Jesús fue profetizado desde el comienzo de los tiempos, ya iba a ser profetizado hasta el fin de los tiempos. Y ahora podemos decir que en estos tiempos su venida está cerca. El tiempo de los caballos negros, donde Dios nos ayude y sustenta a su pueblo, y aumente su fe y su confianza en que Dios va a ser en medio de su pueblo. Pero su pueblo debe de confiar en Dios y asegurar su salvación y conocer a Jesucristo tal como dice las Escrituras, como el ungido, el Cristo, un ungido, Jesucristo, el ungido Salvador. Y en el Antiguo Testamento, aquellos que se ungían eran los profetas, los reyes y sacerdotes. Por eso que Dios nos ayude en estos tiempos, porque Jesús vino a cumplir todas esas funciones, el Rey de Reyes, vino como el Dios de la palabra, y vino como el sumo sacerdote celestial de la genealogía del Melquisedec, como lo dicen las Escrituras, un sacerdocio eterno, perpetuo, que no muere, uno mejor, el Dios de paz, el Dios de justicia. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual debemos de conocer y debemos de entender qué es lo que hizo por nosotros para rescatarnos, para que nuestra fe sea inamovible, irrevocable. Y cuando venga el enemigo, tenga las armas en tus manos y puedas dar la buena batalla y defender tu fe. Porque si no tienes el conocimiento en la palabra de Dios correctamente, ¿cómo podrás defender tu fe si la fe viene por el oír? Y si no oyes correctamente la verdad y las enseñanzas que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros para que tengamos una fe sólida, irrevocable, ¿cómo nosotros podemos defender nuestra fe? De ninguna manera. Esa es la importancia que en estos tiempos se hable de Jesucristo, se enseñe quién es Jesucristo, que las almas escuchen palabra de Dios y aprendan quién es Jesucristo realmente, como dicen las Escrituras, y cómo nos salvó. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo, como está escrito, la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. Él es el Dios de la creación. La honra que se le da al Padre es la misma honra que se le debe dar al Hijo. El poderío que tiene el Padre es el mismo poderío que tiene el Hijo. En este caso, Jesucristo. Porque Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el Todopoderoso que va a juzgar a vivos y muertos. El que creó este primer cielo y tierra, y el que va a crear el cielo nuevo y tierra nueva. Y así también el infierno. Ese es Jesucristo, el que vino a este mundo a rescatarnos y que fue profetizado desde el comienzo de los tiempos hasta estos tiempos y así hasta el fin de los tiempos. En Hechos, capítulo 3, versículo 24 al 26 dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro Padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Desde el tiempo de Samuel dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Jesucristo. El Padre desde el comienzo de los tiempos de los padres en el Antiguo Testamento, que comenzó a dar testimonio de Jesús y de nuestra salvación. Génesis capítulo 12 dice, versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que Dios le dio a Abraham, el padre de la fe. Y a pesar que Abraham fue débil también, cometió errores, pero él creyó en su corazón en las promesas que Dios le había dado, a pesar de su edad, él la creyó. Él creyó en la justicia de Dios. Y aunque sus ojos no lo vieran, él lo seguía creyendo en su corazón. Así debemos ser los hijos de Dios en estos tiempos. Si queremos ser benditos, debemos de creer en la palabra de Dios para ser parte de la genealogía de Abraham y ser parte de esta familia a la cual Dios la va a bendecir. Fe y confianza en la palabra de Dios. ¿No es hermoso? Difícil de entender. Para algunos es difícil de entender.
porque tratan de entenderlo con la lógica humana, la palabra de Dios. Tratan de ver primeramente para creer, porque hoy por hoy el mundo se ha levantado en mucha desconfianza, nadie confía en nadie. Y así también ha sido desde hace muchos tiempos, es que el hombre le cuesta confiar, no reconoce a los siervos de Dios, porque muchos se levantan en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, y Dios nunca los ha enviado. Falsos profetas, falsos pastores, falsos sacerdotes, que se levantan en nombre suyo a hablar conforme a sus propios pensamientos y devociones, y dejando la palabra de Dios se aferran a sus tradiciones y costumbres, que nada edifican al pueblo, simplemente más edifican a su propio ego y a su propia alabanza. A pesar que en estos tiempos hay hombres que son muy entendidos en la palabra de Dios, que tienen todo el conocimiento en la palabra de Dios, pero no la usan para hacer lo bueno y lo correcto. No usan la palabra de Dios para ir a rescatar las almas y reciban remisión de pecados. Simplemente la usan para demostrar cuán entendidos son y que muchos no están al nivel de ellos en cuanto a conocimiento. Es por eso que esas personas, muchas de esas personas, no escuchan lo que tiene que decir otra persona, porque la menosprecian. No hay humildad en sus corazones. Y como está escrito, aunque tuviéramos toda la fe, todo el conocimiento, todas las profecías, pero si no hay amor, nada somos. Quizás no tengas todo el conocimiento en la palabra de Dios, pero hay algo que tú debes de saber, es cómo Jesucristo te salvó y quién es Jesucristo para tu vida, conforme a las Escrituras. Y lo demás va a ser todo añadido, conforme a tu búsqueda y conforme a la medida que Dios tiene preparada para ti en la fe. Busca primeramente el reino de los cielos, su justicia, que todo lo demás va a ser añadido. Si entendieres justicia y la conocieres, si entendieres a Jesucristo y lo conocieres, si conocieres el Evangelio de salvación y lo creyeres en tu corazón, como está escrito, con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Y donde hay humildad en los corazones, ahí donde Dios va a morar. Donde hay necesidad en los corazones, es ahí donde Dios va a morar. Dios exalta al humilde, mas mira de lejos al altivo. Por eso en estos tiempos y desde el comienzo de los tiempos de muchas cosas tenemos que cuidarnos de nuestra propia carnalidad, porque nuestra carnalidad es así, es débil, insuficiente. Busca la aprobación de las demás personas. Busca ser reconocidos por los demás. Muchos buscan validarse con los demás, cuando realmente lo que nosotros debemos de hacer únicamente es creerle a Dios y que Él nos valida a nosotros como sus hijos, y no los hombres, no las instituciones, Dios. Por eso que Dios levanta varones, siervos ungidos en el Espíritu Santo, enseñados por Él,
para que puedan enseñar esta palabra de edificación y de salvación. Así como el mismo Padre dio testimonio a través de los profetas, los padres, en todos los tiempos, en el Antiguo Testamento, desde Génesis en adelante, y en el Nuevo Testamento, el Hijo Jesucristo dio testimonio de sí mismo. Que Él era la encarnación de las promesas que el Padre le había dado a los padres a través de los profetas. Que Él los iba a venir a salvar. Que Él era el Salvador, el ungido, el Jesucristo. El Rey de Reyes, Señor de Señores. El Salvador de la humanidad. El que ahora está sentado como majestad a diestra. En su majestad. Esperando la consumación de los tiempos y esperando que los justos crean en su corazón. Él está esperando por nosotros que creamos con todo el corazón y que creamos en su palabra, que confiemos en Él. Levíticos capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: si su ofrenda fuese holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Este era uno de los requisitos que Dios pedía para dar remisión de pecados. Y es aquí, este es el reflejo de Jesucristo y cómo nos iba a salvar. Y es por eso que en el Antiguo Testamento la persona que tenía pecado llevaba un animal en presencia del sacerdote, le imponía las manos, confesaba los pecados y todos los pecados de esa persona pasaban al animal. Y como la paga del pecado es muerte, ese animal tenía que morir. Y de esa forma, derramando la sangre del animal a los pies del altar del holocausto sobre la tierra, y colocando la sangre sobre los cuernos de ese altar, la persona recibía remisión de pecados. Porque así Dios lo había dicho. Y pondrá sus manos sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ido una persona con un animal y no le hubiese puesto las manos sobre la cabeza del animal? Pero sí le hubiese dicho al sacerdote: yo creo en mi Dios. Yo creo que Él me da la remisión de los pecados. Pero no le puso las manos sobre la cabeza. Y el sacerdote sacrifica ese animal. ¿Qué cree usted? ¿Dios recibirá ese holocausto? ¿Dios le dará la remisión de los pecados a esa persona? La respuesta es no. De ninguna manera. Porque es necesario imponer las manos para pasar los pecados sobre el animal de sacrificio.
Esa es la importancia de poder leer la palabra de Dios y entenderla. Porque hay el que le quite, como hay el que le agregue. No podemos creer en Jesucristo de cualquier manera. No basta que creamos en Jesús, que Él es nuestro Salvador. Y por muchos que nos caigan las lágrimas y le digamos a Dios cuánto te amo, pero si no creemos o no conocemos cómo Dios nos salvó, de ninguna manera Dios va a aceptar nuestra devoción y no nos va a dar la remisión de nuestros pecados. Aquí en el Antiguo Testamento Dios nos dio la sombra de los bienes venideros. Y es por eso que Juan el Bautista declaró: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la importancia de Juan el Bautista en medio de nuestra fe. Porque así como en el Antiguo Testamento Dios levantó un sumo sacerdote de la genealogía de Aarón y toda su descendencia iban a ejercer el sumo sacerdocio, y ellos representaban al pueblo de Israel. Ellos imponían las manos sobre el animal y confesaban los pecados de todo el pueblo de Israel. Y de esa forma todos los pecados del pueblo pasaban hacia el animal. Y es por eso que el animal tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Y es por eso que Jesucristo tenía que ser bautizado por Juan el Bautista. Como está escrito en Mateos: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y se lo permitió. Juan Bautista, padre de la descendencia de Aarón, y su madre de la descendencia de Aarón. Y como está escrito, Aarón y su descendencia heredarán el sumo sacerdocio. Juan Bautista era el último sumo sacerdote terrenal aquí en la tierra. Y el momento que se encontraron en el Jordán, se encontró el sumo sacerdote terrenal con el sumo sacerdote celestial. Pero en ese momento Jesucristo se humilló delante de Juan para transformarse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista le impuso sus manos y lo bautizó. Y de esa forma Jesucristo tomó todos los pecados del mundo sobre su propia carne. Y como está escrito, y cargó nuestros pecados, como dice Isaías 53. Los quiero llevar. Isaías 53, versículo 4 y 5 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Por eso Jesucristo fue latigado, fue vituperiado, apiedrado, sus carnes desgarradas mientras cargaba el madero de la cruz, porque cargaba con nuestros pecados, nuestras enfermedades. Por esas llagas íbamos siendo curados mientras él caminaba a ser crucificado y morir por nosotros para dar la paga por nuestros pecados, como está escrito. No podemos creer de cualquier forma en Jesús, porque esta fue la forma en que Dios lo profetizó en el Antiguo Testamento, y así también Jesús lo hizo en el Nuevo Testamento. Jesús no vino a abolir la ley, la vino a cumplir, y la cumplió a cabalidad, como dice las Escrituras, y todo aquel que crea en él será salvo. Eso es nacer de agua y espíritu. Y de esa forma entramos al reino de los cielos. De esa forma Jesús cumplió toda justicia en medio de nosotros. Y de esa forma nosotros vivimos bajo la gracia de Dios y podamos dar frutos de justicia.
que no tienen nada que ver con esfuerzos y méritos de hombre, simplemente de la gracia de Dios y del amor y de la misericordia que Dios tenía preparada desde antes de la fundación de los tiempos. Dios habló por su Hijo, y su Hijo dio testimonio de sí mismo. Esta palabra de Hebreos es una bendición muy grande, ya que fue escrita para esos judíos cristianos en esos tiempos que estaban igual luchando, cuando el pueblo estaba esparcido, estaba recibiendo la persecución. Algunos estaban siendo martirizados en esos tiempos, donde costaba encontrar profetas, siervos de Dios, que pudieran predicar la palabra libremente. La relevancia de esta palabra es tremenda. Para esos tiempos y para estos tiempos, donde nosotros necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús y creer en Él con todo el corazón y preocuparnos que la palabra se haga vida en medio de nosotros, que creamos conforme a la voluntad del Padre, porque no todo el que diga Señor, Señor, sino que hace la voluntad del Padre, y en esta voluntad somos todos salvos en Jesucristo, como está escrito en Juan, primera de Juan capítulo 5, y este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y el Espíritu es que da testimonio de la verdad. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Eso es lo que Dios profetizó en el Antiguo Testamento. Que es por eso que Dios no pudo aceptar la ofrenda que Caín ofreció y aceptó la que Abel ofreció, porque la paga del pecado es muerte. Sé que algunos enseñan que Dios no le aceptó la ofrenda a Caín porque no dio lo mejor de su huerto, porque fue egoísta, porque la dio sin devoción. Debemos de sacar nuestros pensamientos carnales de la palabra de Dios. Debemos de sacar nuestras emociones de la palabra de Dios y dejar que Dios hable a través de la palabra. Abel ofreció su ofrenda porque Adán y Eva se lo enseñaron. ¿Y por qué se lo enseñaron? Porque de esa manera ellos recibieron remisión de pecados. Y si Caín hubiese sido un poco más sabio, le hubiese preguntado a Abel, ¿por qué Dios se ofendió con mi ofrenda? Y Abel le hubiese explicado que esta fue la enseñanza de nuestros padres. ¿O no recuerdas cómo ellos recibieron la remisión de sus pecados? ¿Acaso no fue así lo que Dios les enseñó a ellos? Y es lo que nosotros debemos de hacer para recibir remisión de pecados. No es como nosotros queramos ofrendar nuestra fe, no es lo que nosotros pretendamos darle a Dios, es lo que Dios quiere que nosotros le demos. Y es lo que Dios quiere, es la fe que Él quiere que tengamos en nuestros corazones. Y es irrevocable. Esa es la importancia de esta palabra en Hebreos, porque reafirma la fe en Jesucristo y la confianza en que Dios iba a venir mediante agua y sangre. Y es por eso que aquí Dios dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras Dios habló. Adán en el huerto, Abel en su ofrenda, en el tabernáculo, a través de los sacrificios, en Isaías a través de las profecías. Y luego, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, luego enviando a su Hijo a este mundo. Habló por sí mismo, y Él nos salvó, como dice la
Escrituras. Y luego Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es nuestro Salvador. Él entregó su carne y su sangre por nosotros. Él entregó su carne cuando fue bautizado en el Jordán a través de Juan el Bautista para tomar todos nuestros pecados. Él entregó su sangre para dar la paga por nuestros pecados cuando murió en el madero de la cruz. Pero al tercer día se levantó entre los muertos para darnos nueva vida. Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo, están revestidos y juntamente con Él van a morir a la cruz y se levantan de la muerte juntamente con Él. Esa es la salvación y la justicia de Dios, el amor y la misericordia que Él tenía preparada para todos nosotros, los creyentes, la humanidad. Y lo que nos prometió desde el comienzo de los tiempos, hasta estos tiempos y hasta el fin de los tiempos. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Porque si está escrito en la palabra de Dios, ¿acaso no debíamos de creerlo? Si es la voluntad de Dios, ¿acaso no debíamos de aceptarla? Que la salvación no es como nosotros pretendamos tomarla o creerla, sino es como Dios quiere que nosotros seamos salvos y como Dios lo hizo a través de su Hijo. El escritor de esta palabra se preocupó de hacérsela llegar a los judíos en esos tiempos, que eran cristianos, que habían creído en Jesús y que estaban pasando dificultades tremendas por las persecuciones. Y fue para que afirmaran su fe y su confianza y recordarle todas las cosas. Que este Jesús en que ellos creían había sido profetizado en el Antiguo Testamento, había sido profetizado de esta forma. Que Dios bendiga nuestra vida, porque el Padre dio testimonio desde el comienzo de los tiempos y a través del Antiguo Testamento muchos judíos creyeron en Jesucristo. Y también creyeron a través de los testimonios de los apóstoles que dieron cómo Jesús fue bautizado y crucificado. Y pudieron ver que lo que se predicó y se prometió en el Antiguo Testamento, así también fue en el Nuevo Testamento, la sombra de los bienes venideros. No un sacerdocio como el de Aarón. ¿Y por qué no como Aarón? Porque porque el Padre daba perdón de pecados una vez al año. Y todos los años se tenía que ofrecer las mismas ofrendas. Pero Jesús vino una sola vez por nosotros y nos salvó para siempre. Allá a través de un sacerdocio que no muere, como el que murió de Aarón, porque el último sumo sacerdote terrenal fue Juan el Bautista. Más el sacerdocio, como está escrito, heredado, o de la genealogía de Melquisedec, un sacerdocio que no muere, sin genealogía, que significa Dios de paz, Dios de justicia. Se ofreció Jesús una vez y para siempre. Y a través de esa ofrenda fuimos todos santificados. Hebreos 10:10. Sean todos bendecidos. Hasta aquí Dios me ha dado, esperando que cada uno haya recogido su pequeña porción en esta palabra, que siempre nos hace bien. Dios habla en todos los tiempos. En el Antiguo Testamento habló el Padre dando testimonio del Hijo, y en el Nuevo Testamento el Hijo dio testimonio de sí mismo y dio testimonio del Padre. Te invito a dar gracias por esta palabra en el nombre del Señor. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia y por todas sus bondades y por todo lo que hace en medio de nosotros, mi Señor, esperando que todas las almas que escuchen esta palabra sean bendecidas, restauradas, edificadas, Padre Santo, como así también sean, Padre mío, recibiendo las enseñanzas de parte tuya, mi Dios bendito.
Derrama entendimiento, sabiduría, inteligencia. Permitas, Padre mío, que muchas almas entiendan y comprendan tu gran salvación, tu justicia, tu amor y misericordia. Unge de la mollera la planta de los pies y siga usted obrando en medio de nosotros y a través y obre en los corazones, Padre Santo. Solo tú tienes poder para hacer este milagro, porque solamente el Espíritu Santo es que convence de pecado. Gracias por su amor y por todas sus bondades, como así también te pido, Padre mío, que sigas bendiciendo, sigas ayudando a aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, en las calles, Padre mío, durmiendo a la intemperie debajo de un puente, abandonados, olvidados por todos, pero menos por usted, mi Señor bendito. Que usted sea, Padre mío, obrando donde haya necesidad, donde le falte el pan, Padre mío. Sea usted ahí bendiciendo, mi Señor. No desampares, Dios Todopoderoso. Acuérdate que somos polvo y que usted puso soplo de vida en medio de nosotros. No mira nuestras iniquidades, Padre mío, y escucha esta oración, Padre mío. Bendiga a todos los necesitados y a aquellos que necesitan de ti aún más, Padre mío. Que el corazón de los hombres se vuelvan hacia ti y que tú te vuelvas hacia ellos. Gracias una vez más por esta bendición y levántanos revestidos de tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima si Dios así lo quiere. Bendiciones.